Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Leemos el punto 932. En la Iglesia, que es como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la vida de Dios, la vida consagrada aparece como un signo particular del misterio de la redención. Seguir a imitar a Cristo desde más cerca, manifestar más claramente su anonadamiento, es encontrarse más profundamente presente en el corazón de Cristo con sus contemporáneos. Porque los que siguen este camino más estrecho estimulan con su ejemplo a sus hermanos, les dan este testimonio admirable de que sin el espíritu de las bienaventuranzas no se puede transformar este mundo y ofrecerlo a Dios. Bueno, fijaros que en este punto se insiste mucho en una especie de superlativos, ¿no? Desde más cerca, más claramente, más profundamente, una senda, un camino más estrecho. Bien, esta manera de remarcar, por una parte, indica que el camino, la dirección que toma el consagrado no es distinta del laico, es la misma dirección. Son los mismos consejos evangélicos los que abraza, solo que añade más claramente, más profundamente, más estrechamente, añade ese superlativo, ¿no? Bueno, esto nos recuerda una cosa, nos recuerda pues que en la tradición de la Iglesia se ha hablado, como dice Juan Pablo II, de la excelencia objetiva de la vida consagrada. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el estado de la vida consagrada es, objetivamente hablando, pues más perfecto. Así lo ha afirmado el magisterio de la Iglesia, que objetivamente hablando, y ahora voy a intentar explicar un poco qué es eso de objetivamente hablando, pues es un camino más perfecto, porque en él es un estado de mayor perfección, porque está adelantando a este mundo pues aquello a lo que estamos destinados en la vida eterna, porque los consejos evangélicos abrazados como votos, y no solo ya como consejos, pues objetivamente hablando, como estado objetivo de vida, bueno, pues están más cerca de ese cumplimiento del ideal de Jesucristo, ¿no? Es una imitación más literal de lo que vivió Jesucristo. No solamente en cuanto a unos valores, sino en cuanto a una especie de aplicación más literal de lo que de hecho vivió Jesucristo, en su pobreza, en su castidad y en su obediencia. Ahora bien, cuando dice que es un estado objetivamente más perfecto, eso no quiere decir que el que quiera ser santo tenga que elegir ese camino, ¿no? Porque eso es un don de Dios, no es una elección personal. Por lo tanto, no cabe hacer el siguiente silogismo. Yo quiero ser santo. Como el estado más perfecto para llegar a la santidad es la vida religiosa, pues entonces yo me hago religioso. No, ese silogismo no vale. No vale porque ahí nos olvidamos de una cosa muy, muy importante, que es que la vida religiosa, aunque sea un estado objetivamente más perfecto, porque tiene unos medios más perfectos de santificación en sus votos, pues es un don de Dios que Dios da a quien quiera, y no una elección personal que uno hace. No cabe hacer ese silogismo, ¿no? De que si yo quiero ser santo, como esto es más perfecto, elijo esto para ser más santo. No vale porque, es más, sin duda alguna, si alguien estuviese llamado por Dios a la vida matrimonial y se empeña pues en seguir la vida consagrada, pues por mucho que sea un estado más objetivo, no le va a ayudar a ser más santo, sino todo lo contrario. Va a ser un mal religioso. Igual que ocurría en sentido inverso. Si alguien está llamado por Dios a la vida consagrada, ¿no? y no escucha esa voz, y se hace sordo a esa voz y sigue la vida matrimonial, pues no va a ser más santo. O sea, en el fondo, por lo tanto, una cosa es el estado objetivo en cuanto a estado, y otra cosa es la santidad subjetiva. Subjetivamente hablando, uno, ¿cómo puede ser más santo? Pues eligiendo el camino particular que Dios ha pensado para él. O sea, viendo de alguna manera cuál es aquello que Dios ha pensado que se adecúa mejor a su persona, a su estilo, a su carisma, en el fondo a la llamada de Dios para él personalmente, pues porque Dios nos quiere a nosotros, a cada uno, con una llamada personal e irrepetible.
¿eh? Y en el fondo no se trata, por lo tanto, de comparar vocaciones, sino se trata de comparar llamadas, la llamada personal de Cristo para cada uno de nosotros, ¿eh? Esto es importante que lo entendamos. Es cierto, ¿por qué se habla de un estado más perfecto de vida? Hombre, porque tiene más talentos, ¿eh? Cada uno tendremos que responder según los talentos que hayamos recibido. Todos tenemos talentos distintos, ¿no?, recibidos de Dios. Y es verdad que en la vida religiosa hay más talentos como llamamos a los dones que Dios da de cara a la santificación. Igual pongo una comparación que no es que pueda ser literalmente aplicada, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, de la misma manera que la Iglesia Católica dice que también aquellos que no conocen a Cristo sin culpa por su parte podrán salvarse, pero tendrán mayor dificultad porque no tienen los sacramentos, no conocen los mandamientos de Dios, no conocen tal, por lo tanto, sí, objetivamente hablando, pues tienen lógicamente más dificultad, pero sin embargo Dios puede salir a su encuentro, ¿no? También en la vida religiosa puede haber, objetivamente hablando, más medios. Otra cosa es que los utilicemos, ¿eh? Bien, más talentos. Y hay una expresión de este punto que conviene darle una vuelta a ella, ¿no? Cuando habla porque siguen un camino más estrecho. Dice que los consagrados siguen un camino más estrecho, haciendo referencia a Mateo 7:13, ¿no? Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha y qué angosto el camino que lleva a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Este es de esos textos que yo suelo decir a veces, perdonadme si en la expresión y la broma, que hay veces que el Evangelio nos suele mostrar algunos textos que parecen un poco antipáticos, que nos parecen antipáticos, ¿no? Eso de decir, seguid la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Es de esos textos que a veces a nuestra cultura actual le resultan antipáticos y tienden un poco a ocultarlos, ¿no? Y a veces tenemos el peligro de leer el Evangelio buscando los textos en los que nos sintamos reflejados, en los que nos sintamos cómodos, y dejar un poco orillados los textos que nos resulten un tanto incómodos. Y eso, pues, tenemos que tener mucho cuidado frente a ello, ¿eh? Mucho cuidado frente a ello. Hay dos formas de leer el Evangelio. Una es la de buscar los textos en los que uno se ve mejor reflejado y sentirse cómodo en ellos. Y otro también es el decir, voy a buscar también en el Evangelio esos textos en los que me cuesta más entenderlos, porque igual será que mi sensibilidad le falta adecuarse todavía a Jesucristo en muchos aspectos, ¿eh? Y creo que esta segunda forma completa muy bien a la primera, porque sería una manipulación leer el Evangelio y quedarnos en los textos que más nos dicen, ¿no?, entre comillas, ¿no?, con los que me veo mejor reflejado. No, también hay que complementar con esos textos que igual me son más extraños, pero que son igualmente palabra de Dios, igualmente dirigidos a mí, igualmente inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Por eso cuando dice el Evangelio esto de que los religiosos entran por un camino más estrecho, y se nos recuerda que Jesús nos dijo a todos, entrad por la puerta estrecha, pues hay que decir que la manera de entender esto es que el don de Dios es un don, me refiero al don del seguimiento a Dios que tenemos todos los bautizados, ¿no?, y que tienen de una manera especial los consagrados. El don de Dios es un don que es un regalo, es un regalo, pero por mucho que sea un regalo, eso no quiere decir que no nos cueste. O sea, la llamada de Dios a su seguimiento que tenemos todos, cada uno en su vocación, es un don grandísimo, es un don de Dios, pero siendo un regalo, pues a nuestra carne conformada con la pereza, conformada con su sensualidad, con su orgullo, con su vanidad, ¿no?, pues le cuesta, le resulta costoso. Hay que tener cuidado cuando a veces hablamos de una religiosidad del don, olvidándonos o sin matizar de que la religiosidad del don de Dios,
que seguir a Cristo es un don, etcétera, sí es un gozo, sí, de acuerdo, pero también supone para nosotros una mortificación, un sacrificio, el arrancarnos pues pues del apego que tenemos a muchas cosas. O sea que el hecho de que sea un don gratuito, pues la vocación cristiana y la vocación religiosa no quita que no sea costosa, que no exija mortificación. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra, es decir, es un don y un gozo, es una iniciativa de Dios que nos da el don de poder seguirle. Ahora bien, eso supone pues una mortificación, una ascesis en nosotros, porque lo fácil es entrar por la puerta ancha, es decir, lo fácil es pues llevar esta especie de pues de camino en el que uno dice, pues mínimo esfuerzo, cuesta abajo todo se deja rodar, ¿no? Cuesta abajo hasta las piedras corren, claro. Pero de alguna manera hay que decir que cuando Jesús nos invita a seguir la puerta estrecha, él es consciente de que el don tiene que abrirse paso en medio de pues de la mortificación interior. Este es también otro aspecto importante que hay que subrayar y que no debemos de olvidar. Lo meditamos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.